Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Sí, un gusto saludarles. Estamos en nueva información, más información. Pues hombre, el periodista Raimundo Riva Palacio se encargó de investigar a la señora Caroline Adams, que, bueno, insisten los grupos políticos de que pidan privacidad. Es que es una pareja, ¿ok? ¿Qué es lo que no les queda claro? La empresa Baker Hughes, que ya ha sido mencionada hasta la saciedad, de acuerdo a información que se ha generado, pues detectan que no hubo ningún conflicto de interés. Baker Hughes descarta conflicto de interés en el caso del hijo de AMLO tras auditoría interna. Esta la realizaron abogados de la propia firma. Según un despacho de abogados especializado en investigaciones y cumplimiento normativo, no hubo conflicto de interés en la renta de una casa en Houston a José Ramón López Beltrán y Caroline Adams, informó la compañía estadounidense en una conferencia celebrada en las oficinas de Pemex. La empresa estadounidense Baker Hughes informó hoy que, según un despacho de abogados, no hubo ninguna anomalía o irregularidad. La revelación sobre esta casa, producto del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos, había despertado sospechas en México sobre un posible conflicto de interés, pues la empresa en la que labora el dueño del inmueble, Kate Schilling, ha sido una de las principales contratistas de Pemex desde hace décadas, particularmente en el sexenio de López Obrador. Una declaración dada a conocer en un comunicado y en una conferencia de prensa, las oficinas de Pemex Baker Hughes subrayaron que Schilling estuvo en la empresa de 2016 hasta el 31 de diciembre, que durante ese lapso nunca trabajó en ningún área relacionada con México, ni con o para otros clientes mexicanos, pero estuvo encargado de las operaciones de la empresa en Canadá. La empresa resaltó que nunca tuvo conocimiento del arrendamiento de la casa, del que se enteró a través de la prensa mexicana, y que el despacho que contrató para investigar, la firma Grupo R. McConnell, concluyó que la renta de la casa se llevó a cabo a través de un proceso de solicitud de arrendamiento convencional y en su momento acorde a las condiciones del despacho. El despacho especializado concluye que no existió conflicto de interés por parte de Baker Hughes en relación al arrendamiento de la casa en Houston. Lo da a conocer José Ramón López Beltrán. Esta es la conferencia de prensa que se dijo. Totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas internas. Referente a lo que ha salido de las alegaciones, el señor Keith Schilling fue empleado de Baker Hughes durante 2016 y salió de la empresa en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker Hughes, él trabajó bajo nuestro grupo de Norteamérica y dentro de Baker Hughes, México no está bajo el grupo de Norteamérica. México está bajo nuestro grupo de Latinoamérica. Sobre el señor Schilling, en sus cargos que tenía durante ese tiempo, era primero líder de ventas en los Estados Unidos y luego presidente de nuestro grupo en Canadá. No tuvo ninguna actividad con nuestros negocios en México, ningún contacto con nuestros clientes en México, ningún contacto con Pemex. No era su rol y no tuvo esos contactos. Bueno, eso se dio a conocer en la conferencia de prensa. A Riva Palacio le interesa mucho mantener el ruido mediático. Escribió la historia de Caroline Adams, que fue estudiante que estuvo en los Emiratos Árabes, estudió en los Emiratos Árabes y hasta quién fue la persona que la presentó con el hijo de AMLO. El periodista reveló múltiples datos sobre la nuera de AMLO. Pues, ¿qué datos puede tener que no sean conocidos? Aparte es una particular, están metiéndose en problemas. Y si la señora tiene recursos o no, pues se ha dedicado a trabajar. ¿Por qué no le interesan a Raimundo Riva Palacio los que están detrás de todo este golpeteo político? Lo entiendo, no le interesan porque no están acorde a sus intereses. En una columna de Federico Arriola en el portal SDP Noticias, importa que la esposa de José, dice esto Federico Arriola, ¿importa mucho que la esposa de José Ramón haya vivido en Dubái? Realmente no. ¿Es relevante que Caroline Adams haya colaborado con un empresario de Monterrey? Tampoco. Un periodista con tantos años de oficio como Raimundo Riva Palacio lo sabe, no es tonto. ¿Por qué entonces perdió el tiempo investigando la biografía personal de la señora Adams? Que si algo demuestra es que ella ha dedicado su vida al trabajo. Quiero pensar que Raimundo hizo eso solo por amarillismo.
Esto es para llamar la atención y ser tomado en cuenta en Google. Ser tomado en cuenta, generar atención. Ojalá no me equivoque de todo corazón, es deseo que la intención de Rivapalacio no sea otra, colaborar para que no se investiguen con más rigor las biografías que sí merecen, la de Roberto Madrazo, más que mañoso político priista cercano a Carlos Salinas, y de la de Claudio X González, empresario fanático de la ultraderecha, con evidentes inclinaciones golpistas, hijo del hombre de negocios favorito de Salinas. La primera aproximación a la biografía de Madrazo y Carlos Loret. La información que generó el reportero Arturo Rodríguez García sobre los negocios de salud, seguridad, medicinas y finanzas que están detrás de Latinos. El portal difundió la investigación sobre la vivienda que alquiló en Houston José Ramón. Tiene otros financistas, a Federico Madrazo Rojas y Alexis Niquín Gaxiola, hijo y yerno del viejo rival de López Obrador, Roberto Madrazo Pintado. Operan mediante las razones sociales Digital Beacon, Programmatic Service y BSG Limited Consulting. Y los negocios de la familia Madrazo y Alexis Niquín se extienden a otras 3 empresas que han obtenido millonarios contratos con gobiernos estatales en giros tan diversos como la seguridad privada, los bienes inmuebles, el reclutamiento de personal, los servicios financieros y, de manera destacada, los suministros al sector salud. Las empresas del hijo y el yerno de Madrazo obtuvieron contratos millonarios en los gobiernos de Michoacán, Estado de México, Puebla e Hidalgo, de acuerdo con el registros localizados en la plataforma de compras gubernamentales Compranet, así como en otras bases de datos abiertas. Hay un tercer accionista de Latinos, Marco Antonio Estrada Castillejas, que fue secretario particular del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. El gobierno de Aureoles fue el que otorgó una mayor cantidad de contratos a las empresas de los mencionados. Obviamente se lanzaron en contra de Federico Arreola y el reportaje. ¿Qué tiene de malo que los empresarios tengan muchas empresas? ¡Qué raros! ¿Resulta que es pecado o delito ser empresario en este país? ¿Por qué atacan a los negocios privados? ¿Por qué les parece mal tener una empresa? Felicidades a Latinos por su visión empresarial. Nadie puede tener diversidad en sus negocios. La gran tragedia de México ha sido la relación corrupta entre el poder político y el poder económico, escribe Federico Arreola. Debe ser investigado el patrimonio enorme de la familia Madrazo. Por una razón, el jefe Roberto fue gobernador, dirigente nacional del PRI y candidato presidencial de ese partido, y ahora su hijo y su yerno son empresarios, que se han enriquecido con proveedores de gobiernos priistas y muy cercanos al priismo. Tuvieron visión, sí, la que se necesitaba al inicio del gobierno de AMLO para entender que con López Obrador iban a perder oportunidades de negocio, sobre todo relacionadas con el abastecimiento de medicamentos y equipos médicos. Entonces, para defender sus privilegios económicos, Madrazo y su familia, en lógica priista, decidieron invertir en un medio de comunicación y para ello contrataron periodistas famosos como Carlos Loret de Mola y el Payaso Broso. Sé que el propio Roberto Madrazo invitó a otros periodistas muy conocidos al proyecto Latinos, pero más listos que Loret y Broso rechazaron la oferta, porque saben que las empresas editoriales seccionales, nacidas única y exclusivamente para presionar al gobierno, suelen terminar mal. En efecto, esta es una biografía que sí importa, la de Madrazo y el espionaje, y narra parte de todo esto. En un diálogo con Rafael El Fisgón Barajas, la señora Carmen Aristegui dijo que ella difundió un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción solo porque entre sus autores estaba un prestigiado reportero profesional. Solo por eso, sin ayuda, sin averiguar nada más, ¿no le dio curiosidad a Carmen conocer las razones verdaderas de ese reportaje? ¿En serio no le parece raro que la asociación civil fundada por Claudio X ocupe a más periodistas con experiencia en investigación que ella en su sitio de internet, o inclusive que el diario en el que colabora, Reforma? ¿Para qué les paga Mexicanos contra la corrupción a sus profesionales del periodismo? ¿Somos tan ingenuos para pensar que es solo por amor a la verdad? ¿De qué viven Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que por cierto regala sus reportajes a quien quiera difundirlos como primicia? ¿No le parece sospechoso a Aristegui que esta organización entregue aparentemente a cambio de nada, esto es, gratuitamente, sus investigaciones a periódicos como el mencionado Reforma o ahora a Latinos? La nota sobre la casa de Houston, en la que vive José Ramón López Beltrán y Caroline Adams, no la elaboró Loret, él solo la difundió en el sitio que patrocina el priista Roberto Madrazo. Los autores del tal reportaje, ya bastante desacreditados, colaboran en la asociación civil fundada por Claudio Jicotencat González y que ahora dirige una mujer especializada en mentir, me consta,
María Amparo Casar. Y bueno, hay un comentario muy bueno porque revela parte de lo que se ha ocultado. Una historia de lo inmediato que escribe Álvaro Delgado. Madrazo, el patrón de Latinos, el mafioso. Dice Álvaro Delgado, cuando Andrés Manuel López Obrador iniciaba su campaña como candidato del Frente Democrático Nacional a la gubernatura de Tabasco en 1988, Carlos Salinas, presidente electo tras el fraude electoral de ese año, preguntó por él a Clara Jusitman, quien había sido su jefa en el Instituto Nacional del Consumidor. Pues no sé, ahí va en su campaña, respondió ella. Pues no va. Sentenció Salinas molesto y le advirtió que haría todo para aplastar a López Obrador por haberlo desafiado, sumándose a Cuauhtémoc Cárdenas, quien era entonces el demonio populista. Y así fue, Salinas puso a Roberto Madrazo como dirigente estatal del PRI, cuyo CEN presidía Luis Donaldo Colosio, y le dio todos los recursos para imponer como gobernador a Salvador Neme, quien luego sería obligado a renunciar para designar a Manuel Gurría, incondicional de Carlos Jan González, como parte de un proyecto político empresarial para el sureste que incluía al banquero Carlos Cabal Peniche. Más de 30 años después, la vieja rivalidad entre López Obrador y Madrazo se ha reactivado con el retorno de este a la política como patrón del portal Latinos, su ariete para retomar el control del PRI y consolidar la coalición opositora, jefaturada por otro salinista, Claudio X González, Claudio Jicotenca González, patrón a su vez de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Madrazo, cuya biografía es sinónimo de corrupción, fraude y traición, se ofrece como artífice para derrotar a Morena en 2024, porque alega que él sí ha vencido a López Obrador en 1988 y en 1994, cuando Salinas, su jefe político, lo hizo candidato. El expresidente nacional del PRI y ex candidato presidencial en 2006, cuyo multimillonario negocio de venta de medicinas y equipo médico al gobierno a través de su hijo Federico y de su yerno Alexis Nikinga Axiola, afectó a López Obrador. Ofrece además que él sí sumará a Va por México, al partido Movimiento Ciudadano, cuyos dirigentes son de los más entrevistados en Latinos. Y el enlace con Dante Delgado es el emesista Pedro Jiménez León, presidente del PRI en Tabasco en la elección de 1994, cuando Madrazo gastó en su campaña 241 millones de pesos, 50 veces más del tope legal, 4.993.000 pesos, y equivalente a 72 millones de dólares según informes oficiales. En esa elección Madrazo usó como casa de campaña una mansión de Cabal Peniche, inversionista en W Radio, quien le creó un fideicomiso en Banca Unión, el banco que le dio Salinas para otorgarle recursos, entre ellos los 13.5 millones de pesos que procedían de empresas Lomas 1000 y San Carlos World Trade, que se fueron al FOAPROA. Las investigaciones de la PGR contra Madrazo identifican fondos del narcotráfico como los $100,000 enviados a ese fideicomiso por Juan Carlos Reséndez Bertolocci, lavador de dinero de Juan García Ábrego, jefe del cártel del Golfo, pero cesaron porque involucraban también a Colosio y Ernesto Zedillo. Ahora Madrazo quiere borrar con Latinos su expediente mafioso, pero solo lo ven impoluto los que son tan sucios como él. Lo que nadie ha dicho y lo que poco se ha mencionado de Claudio Jicotenca González Guajardo y de Roberto Madrazo, que a voz en cuello grita que él sí puede derrotar al presidente López Obrador en una elección. El proyecto de Latinos, es cierto, es un proyecto transeccional, y es cierto que Roberto Madrazo trae una larga cola que le pisen, pero bajo la lógica de que manejan los medios y que nadie lo va a dar a conocer y que nadie les va a sacar el corridito, pues se avientan así. Esta es la historia de Carolyn Adams. Ella es una mujer trabajadora. ¿Y quién es Roberto Madrazo? ¿Y quién es Broso? ¿Y quién es Loret? ¿Y quién es el hijo de Madrazo? Pues Claudio Jicotenca González Guajardo. Todos estos personajes tienen esos secretitos que los puede sacar la fiscalía, pero no, bueno, con Gers Manero ahí, la verdad, difícil, muy difícil. Entonces, vale la confrontación política, porque eso es una confrontación política, unos dedicados a la insidia y otros dedicados a aclarar cualquier detalle. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo regreso con más información.